Si quieren ir buscando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si bien, como lo anunciábamos, vamos a recorrer desde el versículo 2 al 8. Vamos a leer el versículo 1 porque es importante tenerlo presente. La exhortación general que hace 2 domingos pudimos ver juntos. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer y luego vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recorrer esta parte de su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por las canciones que hemos cantado. Te hemos dicho muchas cosas, Señor, por medio de las canciones y rogamos, Padre, ahora que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Entendemos que tu Espíritu Santo la ha inspirado y es el poder de tu palabra la que puede transformar nuestras vidas. Es por eso que predicamos tu palabra. Señor, rogamos que cuides nuestros corazones, obres en ellos para santificar a quienes son tus hijos, Señor, y si hay corazones que no te conocen en este lugar, Señor, sálvalos, llévalos, muéstrales a Cristo, como cantábamos. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un tiempo el pastor Miguel Núñez, quizá alguno lo conoce, escribió un libro que se llama Revolución Sexual, tremendo libro, y hace una observación en la introducción, y quiero citar, y presta atención a lo que dice. La revolución sexual, en medio de la cual nos encontramos, ha sorprendido a la mayoría de nosotros, pero no a nuestro Dios. Y decimos esto no solamente porque Dios es omnisciente, que conoce todo, y por tanto jamás es sorprendido por algo, sino también porque, como el Creador sabio, Él conoce que en la medida en la que el hombre se aleja de su ley, en esa misma medida el ser humano comienza a experimentar grados cada vez mayores de lo que el ser humano llama libertad, que luego lo termina esclavizando. Esta revolución sexual ha comenzado a mostrar que ese hombre, en vez de ser liberado de sus tabúes, está siendo cada vez más esclavo de sus placeres y sufre índices mayores de depresión, de ansiedad, de falta de propósito, crisis de identidad y suicidios. Esta esclavitud a la cual nos referimos afecta al individuo y desestabiliza la sociedad. Y dice más adelante: las consecuencias finales serán muchas. Las consecuencias finales serán muchas, de larga duración y de proporciones épicas, según entendemos nosotros. Sin embargo, el cristiano nunca debe perder su fe en que Dios es capaz de sostener a su pueblo bajo las peores circunstancias, siempre y cuando su pueblo no cave cisternas agrietadas que no retienen agua y que no podrán satisfacer su sed.
En el versículo 2 que hemos leído, Pablo vuelve a insistir a la iglesia de los tesalonicenses que las exhortaciones que está a punto de exponer no son otra cosa que las mismas instrucciones que Pablo y sus colaboradores ya les han dicho a estos hermanos. Por eso dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Este es un lenguaje recordatorio que hace Pablo, que tiene el mismo sello de autoridad del Señor. Entonces, de alguna manera repite la idea que vimos hace 2 domingos en el versículo 1. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Es la autoridad de nuestro Señor la que habla en su palabra. Es la autoridad de nuestro Señor Jesús, de cómo el Evangelio afecta en forma práctica a nuestra vida. El Evangelio afecta a nuestra vida. Y el principio general que vimos hace 2 domingos es muy claro. Es muy claro. Andar de manera que agrademos a Dios. Y este principio general se deriva en lo que hemos leído y que incluso se extiende hasta el versículo 12. Si usted sigue leyendo hasta el versículo 12, Pablo sigue hablando de esto mismo, de esta exhortación en el Señor Jesús, con la autoridad del Señor Jesús. Estos hermanos, como hemos dicho en otros estudios, no han caído en pecado. Pablo no los está amonestando, los está exhortando, los está animando. Estos hermanos están firmes. Pablo se los ha dicho en capítulo 3. Ha recibido el informe de Timoteo y ha visto que estos hermanos están firmes. Y de hecho el informe de Timoteo habla mucho más. Dice, envié para informarme de vuestra fe, capítulo 3, versículo 5. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando vino Timoteo, volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Estos hermanos estaban creciendo en la fe, pero aún así Pablo escribe esta carta, y no es casualidad que Pablo escriba esta carta de los tesalonicenses desde Corinto, una ciudad muy reconocida en el mundo griego por su inmoralidad. Entonces Pablo no es ingenuo, y nosotros no tenemos que ser ingenuos acerca de los peligros que representa vivir en este mundo entre incrédulos. No podemos ser ingenuos. No podemos hacerle el oso a temas que tienen un grado destructivo tremendo, incluso entre los cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso. Es engañoso. El tema del pasaje es muy claro. Pablo anima a los creyentes a continuar viviendo en forma correcta ahora en cuanto a la sexualidad. Es muy claro, tanto en su vida personal como en comunidad, entendiendo que esto no solamente es una virtud admirable entre los cristianos, no es solamente una virtud, sino que tiene el sello de la autoridad de Dios mismo. Es su voluntad, dice. Esta es su voluntad, por lo tanto, la idea, y téngala presente, anótela si quiere, la idea que nos va a guiar es que como cristianos debemos rechazar la inmoralidad sexual porque la voluntad del Señor para nosotros es la santificación, para la cual Él nos ha dado instrucciones muy claras, las cuales debemos obedecer. Debemos obedecer. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo conviene? ¿Cómo es correcto agradar a Dios en estas cosas? Y esta es la exhortación general, y de esto está marcado el resto de las cosas. La ética del Evangelio, entonces, no es, mi hermano, algo opcional para el cristiano. No es algo que usted puede abrazar o rechazar. El cristiano no es opcional, es la voluntad de Dios, ¿se da cuenta? No está designado esto para cierto grado de personas espirituales. Este hermano es más espiritual que aquel, entonces no, esto es algo imperativo para cada creyente. Para cada creyente. Por eso lo que vamos a hacer hoy es recorrer este pasaje a través de preguntas. En primer lugar,
¿cuál es la voluntad de Dios para mi conducta sexual? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículos 2 y 3. Es una pregunta bastante común que nos hacemos en diferentes cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Quizás no la hacemos en forma audible, pero está en nuestro corazón. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios respecto a esto, aquello, a esto otro. Queremos saber. Pero es una pregunta que muchas veces tiene base en nuestros propios intereses y no realmente en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea. Porque la voluntad de Dios, descrita en su palabra, es muy clara para el creyente. Es muy clara. Lo que pasa es que le empezamos a dar vueltas, ¿no? Pero para el creyente es muy clara. También es muy clara para el incrédulo. Es muy clara la palabra de Dios. La voluntad de Dios para el incrédulo es el permanente llamado del Evangelio a arrepentirse de su condición de pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano, perdido en sus pecados, está muerto para Dios, muerto espiritualmente. Y entonces está separado de Dios, no tiene posibilidad, no tiene méritos, no tiene medios para acercarse a Dios. No hay forma. Está muerto. Está muerto. Entonces la voluntad de Dios para el incrédulo es este permanente llamado a arrepentirse de su condición de pecado. ¿Para qué? Para abrazar la única posibilidad que tiene el incrédulo de reconciliarse con Dios. No hay otra forma de acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. No hay otra forma de recibir perdón de pecados si no es por medio de Cristo. No hay. No hay forma de ser justificado. ¿Cómo se pretende presentar justo delante de Dios usted? ¿Con sus buenas obras? ¿Porque vine a la iglesia? ¿Porque leo la Biblia? ¿Porque oro? ¿Esas son sus buenas obras delante de Dios? No, es solamente por medio de Cristo. La vida nueva y la vida eterna que Dios regala es solamente por medio de la fe, solamente en Cristo, solamente por medio de su sacrificio. No hay otra forma de sustituir al pecador si no es por medio de nuestro precioso sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para el incrédulo. A partir de ahí, si Dios abre ese corazón, si Dios alumbra con el Evangelio, uno puede preguntarse, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios ahora para el creyente, para el que es cristiano? Porque claro, Dios lo salva, Dios lo justifica, Dios lo perdona. ¿Y qué? ¿Solo tiene que esperar, a ser glorificado? ¿Tiene que quedarse sentado en su casa leyendo su Biblia y esperar a ser glorificado? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? Pablo aquí obviamente no aborda cada aspecto de esa voluntad de Dios, que es amplia, que tiene diferentes matices, pero sí aborda el comportamiento sexual del cristiano. Eso es lo que habla en esta parte. Y esto no es algo particular para estos hermanos, es importante verlo. Pablo en todas las cartas de alguna manera habla de este tema. E incluso, no solamente Pablo, esto fue, recuerdan en Hechos 15, esto fue lo que decretaron los hermanos en el concilio de Jerusalén para los nuevos creyentes que eran del mundo gentil, del mundo que no era judío. Esto fue lo que les pidieron que hicieran. No les dijeron, respeten la ceremonia de los judíos, mantengan esto, circuncídense, mantengan estas fiestas. No le dijeron eso, nada de eso. Hechos 15, 27, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras orán saber lo mismo, porque ha parecido bien, bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, o sea, absténganse del paganismo, de la idolatría, de sangre, de ahogado, todo relacionado con la idolatría, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Esta fue la carta del concilio de Jerusalén a los hermanos, a estos nuevos hermanos del mundo gentil. Y ahora Pablo le dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las mismas. No hay nada novedoso en lo que Pablo está diciendo. Ese pues que usted lee, que está conectado con los versículos 1 y 2, esta es la voluntad de Dios, la santificación, nuestra santificación, separarse del pecado
y apartarse para la santidad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. En cuestión de santidad, mi hermano, no podemos confiar en nuestra conciencia o no podemos confiar en nuestras costumbres. Tenemos que confiar en los estándares que Dios ha establecido en su palabra en cuanto a esto. Dios se ha expresado en su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y lo ha transmitido a los apóstoles, y los apóstoles lo transmiten a la iglesia. La regla del comportamiento del creyente, por lo tanto, y aquí está la médula de todo el asunto, es que esto procede de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Esto es literalmente lo que Dios desea, lo que Dios quiere para el cristiano. Y punto. Cuando Dios dice algo en su palabra, mi hermano, Dios lo dice. Y punto. Y punto. Considérelo. Por eso este proceso de santificación es resultado directo de la salvación. No es que viene la salvación y bueno, después si se da la santificación. No. Viene la salvación y viene junto con la salvación un proceso. Usted entró en un proceso de santificación. Y no se preocupe, mi hermano, que Dios se va a encargar de usted. No es para que tenga miedo, pero Dios se encarga de sus hijos. No se preocupe. Si usted es un hijo de Dios, Dios se va a encargar de usted. Por eso no debemos separar esto. No debemos separar esto. Ni mucho menos divorciarlo de lo que es el señorío de Cristo. Pues Cristo no solamente salva, como predicaban los apóstoles en Hechos, Cristo es el Señor en primer lugar. El Señor. Y después también el Salvador. Él salva, pero es el Señor. Por eso Pablo lo tiene muy claro a esto y lo insiste en todas sus cartas. En 1 Corintios, se los busco rápido, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Pablo escribió 1 Tesalonicenses desde estas ciudades de Corinto y después les va a escribir más adelante a los corintios y les dice: ¿no sabéis, versículo 9, capítulo 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, consideren estas cosas, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los que tienen este estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Y les dice más: y esto erais algunos. ¿Algunos de ustedes eran esto? Precioso. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Y después dice más Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Más adelante va a decir, versículo 18, huid de la fornicación. ¿Qué está diciendo? Eso, huid de la fornicación. Escapen, no se enrieden en esas cosas. Huid de la fornicación. Versículo 20. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son de ustedes. Hoy un hermano me citaba, precioso pasaje, porque habéis muerto. Y Pablo consideraba esto: ya no vivo yo, dice, más vive. ¿De qué manera Cristo vive en el creyente? Tremendo. La santificación es algo que va con la salvación, no es algo separado, no es algo que viene después, no es una segunda unción, no es algo, no, viene con la salvación. Por eso Pablo a los Corintios le dice en capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. Tremendo. Esto acaba de orar Pablo. Pablo acaba de orar en capítulo 3, versículo 13 de 1 Tesalonicenses, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto es lo que quiere Pablo para la iglesia. Pablo está preocupado, pero Pablo confía en el poder de Dios para hacer esto. ¿Por qué? Porque es la autoridad del Señor. Y dada esta prioridad en la vida del creyente, de agradar a Dios en todo, y dada la cultura permisiva en la que vivían estos hermanos, y sin duda vivimos nosotros, vivimos en una cultura que todo permite, está todo bien. Entonces es imperativo para el cristiano abstenerse de cualquier impureza, en este caso sexual. De eso habla la palabra fornicación, versículo 3, que os apartéis de fornicación, de donde deriva nuestra palabra pornografía, porneia es la palabra, y sus derivados. Lo que Dios desea, es decir, su voluntad, no es solamente una lista de información en la cual debemos alinearnos, no es eso, sino a lo que Dios desea. Esta es la voluntad de Dios. Dios desea esto para el creyente. ¿Por qué? Porque es un Dios personal. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Así lo definió nuestro Señor Jesucristo. El discipulado, hacer la voluntad del Padre. Y esa santidad muchas veces queda como un término que en sí mismo parece como escaparle a la definición. Porque no sabemos realmente, decimos la santidad. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es la santidad? De hecho, a veces pedimos santificación y no sabemos realmente qué estamos pidiendo. Porque Dios, como dijimos al principio, Dios se encarga de sus hijos. A veces no sabemos qué. Por eso todo lo que estamos diciendo es que Dios define qué es la santidad. Dijimos, la santidad no es solo una devoción a ciertas reglas, no es definida solo como una separación sin una aplicación ética, no es una característica corporativa. Por ejemplo, se menciona y se dice la Santa Iglesia Católica, por ejemplo. No es un título, hay un cartel. No es solamente que en su Biblia, en la tapa, bueno, esta no lo dice, diga Santa Biblia. No es santa por el solo hecho de tener un título. Dios define la santidad. Por eso todo lo definimos en función de nuestro conocimiento de Dios y de sus cosas. Efesios 5:1, recuerda, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces todo se define por quién es Dios. La santidad significa ajustarse al carácter de Dios y al mismo tiempo rechazar lo que no está de acuerdo a su carácter. Es muy simple, muy sencillo. Por eso, después de que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Efesios capítulo 5, versículo 1, después en versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros. No puede existir entre los cristianos eso de hacerse chistes acerca de la sexualidad de otra persona. No puede existir eso. Ni aun se nombre entre vosotros lo que hacen los incrédulos. ¿Se da cuenta? Para Dios es algo serio. Ni aun se nombre como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto. Y vuelve a repetir la idea de Corintios. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? La santidad significa ajustarse al carácter de Dios y al mismo tiempo rechazar lo que Dios rechaza. Esto va más allá de las acciones puntuales, va y apunta al corazón y a los pensamientos, ¿se da cuenta?
Siempre apunta a eso. ¿Por qué? Porque es donde Dios ve realmente. Nosotros no podemos ver. Dios ve ahí. Dios ve ahí. Las personas que habitualmente tienen este estilo de vida, estamos hablando de un estilo de vida, y viven en esta forma insensible a esto, están dando muestra de que evidentemente no son cristianos. No son cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen la mínima intención de agradar a Dios. No quieren agradar a Dios. Por eso Pedro, después de que les habla del Evangelio, la gloriosa bendición que tiene el cristiano en el Evangelio, Pedro les dice, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, por tanto, después de haber mostrado las glorias del Evangelio, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ajusten la mente, cómo piensan, cómo viven, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esta es la forma en que vivían antes. No se conformen a eso, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Germán lo dice en el púlpito, porque lo escuché en YouTube de algún predicador. No, porque escrito está. Es su palabra, es la autoridad de Dios diciendo, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, para responder a esta primera pregunta que nos hicimos, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi conducta sexual? Podemos responder con la idea que como cristianos debemos rechazar de plano la inmoralidad sexual, porque la voluntad del Señor para nosotros es la santificación, para la cual Él nos ha dado sus instrucciones, las cuales debemos obedecer, y punto. Ahora bien, ¿cómo puedo obedecer? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo puedo obedecer a esa voluntad de Dios? Versículo 4. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora vamos a aclarar este versículo. Obviamente una de las cosas que claramente atentan contra la santidad es la inmoralidad sexual. Una de las cosas más normales hoy, normales para el mundo. Esto no es normal para Dios, y Dios de plano lo rechaza. Pablo no dice que los creyentes deben en lo posible eludir la inmoralidad sexual, sino dice debe cortar por lo sano, debe cortar con esto y romper totalmente esta clase de prácticas. Vivir una vida santa en medio de esta sociedad en la que Pablo escribía, vivir una vida santa era ir en contracorriente, era ser tenido como un raro, como un fanático, como un reprimido. Pero Pablo sabía perfectamente lo que estaba pidiendo y sabía los peligros que esto implica. Mejor dicho, Pablo no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Los verbos en infinitivo que marca ahí, Pablo estaba exigiendo, chocaba frontalmente con la ética de ese tiempo. Y así el cristiano debe chocar con estos no valores que hay en este tiempo. No podemos negociar, esto es innegociable. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿De qué manera obedezco o me alineo a esa voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, el cristiano debe tener control sobre su cuerpo y no al revés. El cristiano debe tener control sobre su cuerpo y no
su cuerpo controlar, o los deseos de la carne controlar al cristiano. No son los deseos carnales los que deben controlarlos, sino nosotros a esos deseos. Escuche de qué manera Pablo se lo dice a los romanos. Él escribe y describe lo que el mundo que rechaza a Dios, en definitiva, va a terminar haciendo. El mundo profesa ser sabio, pero se hace necio. Eso dice Pablo ahí en Romanos 1:22. Cambiaron la gloria de Dios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tremendo. Dios, 3 veces hay un predicador que habla de esta espiral descendente. 3 veces Dios entregando, Dios entregando, Dios entregando. Finalmente Dios entregando a una mente que no funciona, mente reprobada. No le funciona la cabeza, ¿se da cuenta? A este mundo, así como el mundo de los tesalonicenses, no le funciona la cabeza en cuanto a esto. Actúan como animales. Eso es lo que está pasando acá. Por eso, versículo 4, Pablo les dice que cada uno sepa tener su propia esposa. Si usted tiene Biblia de las Américas, seguramente dice su propio vaso. Si usted tiene la NBI, traduce aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa. Obviamente no vamos a entrar en un estudio de traducciones. Esto es un paréntesis, primer paréntesis explicativo. No es un estudio de traducciones, pero sí es correcto mencionar esto porque, aunque parece técnico, la palabra skeuos es usada en una forma metafórica cuando se habla de cosas, de herramientas, de elementos. En Romanos 9:21, por ejemplo, Pablo lo usa a esta palabra y dice: o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, ahí usa la palabra, para honra y otro para deshonra. Es una metáfora de la vida de las personas. El alfarero, la vida, el vaso, para honra y otro para deshonra. En 2 de Corintios 4:7 tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando también metafóricamente de que el tesoro del Evangelio ha sido colocado como si fuéramos un recipiente en nosotros. Somos esos vasos de barro para que la gloria sea de Dios. En 1 Pedro 3:7 también Pedro usa esta imagen del vaso cuando habla de las mujeres, de las esposas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. De nuevo, está usando esta imagen del vaso, dando a entender de que si bien la mujer es vaso más frágil, el hombre también es un vaso. Quizá más fuerte, pero es un vaso también, es un recipiente. Pero es una forma metafórica. Y a efectos prácticos, obviamente, esto no hace gran diferencia tener las dos lecturas, que sea un vaso o un cuerpo. Según ambas, el apóstol acá exige que el creyente practique las relaciones sexuales solo en el marco del matrimonio heterosexual, obviamente, y monógamo, y que renuncie a toda forma de inmoralidad. Esto es lo que está diciendo Pablo acá a los hermanos. Si la primera regla es más general, se dirige a todas las personas, cualquiera en su condición social, sea casado o no,
se le exige una integridad en este área. En cambio, la segunda tiene la ventaja de ser más concreta y más llana, esto del cuerpo, aprender a controlar nuestro cuerpo de una manera santa, dice un comentarista. Controlar la carne humana que no ha sido redimida aún es la forma de obedecer a esa voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el propósito, ¿cuál es el propósito? Dice versículo 4, en santidad y honor. Apartarse del pecado, vivir en pureza, vivir es honor como resultado de esa consagración, ¿se da cuenta? Honrando los cuerpos que en definitiva le pertenecen a Dios. Su cuerpo no es suyo, es de Dios. Pero también está la lectura, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, que tampoco es del todo incorrecta, pues es importante aclarar en qué sentido es válida esta frase. Lo que Pablo dice, que cuando llega el momento de tomar a una mujer por esposa, los criterios que deben prevalecer son criterios justamente de santidad y honor. No el mero apetito animal que tienen los incrédulos, los gentiles, como dice versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es como que el apóstol Pablo, ante las diversas formas de inmoralidad, por eso menciona versículo 3, que os apartéis de fornicación, de toda forma de inmoralidad, los exhorta a estos hermanos a que abracen el matrimonio cristiano, como es, que cada uno adquiera su propia esposa y mantenga con ella una relación de santidad y honor, en contraste con lo que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? Promiscuidad, impureza, vergüenza. No les importa nada que caracteriza este comportamiento del mundo, y esa es la forma entonces de obedecer esa voluntad de Dios. Y dos formas más, versículo 5 y primera parte del 6. No en pasión de concupiscencia, y hace el contraste, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Dos formas más. Pablo contrasta la santidad y honor del andar cristiano con la búsqueda de los incrédulos. ¿Qué buscan los incrédulos? Saciar sus deseos sexuales. Eso es lo que buscan. Pasión de concupiscencia. La inmoralidad de quienes no conocen a Dios. Esto, mi hermano, no debería sorprendernos. No debería sorprendernos, no debería ser una sorpresa, sino que en forma práctica el cristiano debe alejarse de estos contextos. Y recalco eso, de formas prácticas. Mi hermano, si usted sabe en qué contextos usted se puede exponer a estas cosas, aléjese de eso, apártese de eso. Usted no puede, y esto hombres y mujeres, porque hoy se ha como igualado eso. Usted no puede participar en chistes hacia el hombre o la mujer. No puede. Y mucho menos participar en cualquier relación o acción relacionada a este tipo de cosas. El doble sentido que mueve al mundo. El mundo se mueve con doble sentido. Cualquier cosa de decir, tenés que cuidar porque... Y me va a decir cualquier cosa relacionada a cuestiones sexuales. No puedes hablar. No puedes hablar. Es triste, pero es esta la realidad en donde vivimos. Mi amigo, si usted, por otra parte, si usted disfruta de sus amistades en el mundo, de estas cosas, y se mueve como se mueve el mundo, déjeme decirle, y me pesa en el corazón, que es muy posible que usted no sea creyente. Si usted disfruta y no se aleja, y su estilo de vida es una doble vida en donde disfruta de estas cosas y no se aleja, y uno lo dice con temor, es muy posible que el Evangelio no se haya hecho luz en su vida. Por eso estos gentiles, dice Pablo acá, no conocen a Dios. No conocen a Dios. No son personas que intelectualmente lo desconocen a Dios, sino que habla de una relación íntima con Dios por medio de Cristo que les ha afectado en su andar. Por eso Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente ahora ya no puede tener pensamientos o actuar de forma inmoral. ¿No tiene ya la capacidad? No, no está diciendo eso. No está diciendo eso, porque si así fuera, todas las instrucciones que Pablo da a todas las iglesias estarían de más, ¿no lo cree? Estaría de más. Todo lo que Pablo dice acerca de esto a las iglesias estaría de más. Por eso hemos leído ya en 1 Corintios 6, cómo Pablo les dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Lo segundo es que como creyente uno no puede aprovecharse del prójimo en este sentido. Y es lo que dice Pablo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Que ninguno agravie a su hermano. El hombre que comete adulterio con una mujer que no es su esposa y viceversa, perjudica al marido de esta y viceversa, al padre, al hermano, roba lo que no es suyo, atenta contra la integridad de un hogar y del suyo. El adulterio no solamente es un acto de desobediencia a Dios y de deslealtad al cónyuge, sino también de traición al hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. De hecho, casi todas las formas de inmoralidad sexual afectan a terceros. Siempre. No piense que, esto no le afecta a nadie, esto lo hago... No, siempre. Dios mismo considera serio este asunto de engañar a otros creyentes. Por eso en Mateo capítulo 6, no lo busques, se lo leo rápidamente, capítulo 6 de Mateo, capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y escuche lo que dice, este es lo radical y lo tajante que es el Señor Jesucristo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Obviamente es una hipérbole que usa el Señor, una imagen exagerada, pero de esta forma está diciendo, este es el principio que Dios quiere, córtalo. Mi hermano está luchando con un pecado, córtalo prácticamente. No te enriedes en esto. Obviamente se espera que el mundo se maneje de esta forma. Se espera que el mundo busque hacer tropezar al creyente, pero es inaceptable esto entre creyentes. No puede pasar. Por esto la forma de obedecer la voluntad de Dios gira en torno a atender la santidad personal, a atender la santidad matrimonial en el caso de que haya casados acá, los hay, a evitar las influencias del mundo. Hay que evitar eso. Y jamás aprovecharme de otro creyente para la gratificación personal. No, esto es inaceptable. Es importante saber cuál es la voluntad de Dios y cómo puedo obedecerla. Pero sin duda la respuesta a esta pregunta, que es esta última que vamos a hacer, es determinante para nosotros.
porque uno puede saber, obviamente, como dijimos, cuál es la voluntad de Dios acerca de mi conducta sexual, lo puedo saber. Puedo saber cómo puedo obedecer a esa voluntad de Dios, lo puedo saber. Pero siempre es importante preguntarse, ¿por qué debo? ¿Por qué debo ser puro según la voluntad de Dios? ¿Por qué causa? Y es lo que dice la segunda parte del versículo 6 hasta el 8. El Señor es vengador de todo esto. Entender la importancia de esta exhortación de Pablo a la luz del Evangelio y del llamado de Dios nos debería llevar naturalmente a ver la respuesta a esta pregunta en estas cosas que termina diciendo. Si un incrédulo que se mantiene en rebelión contra Dios, que se mantiene muerto en sus pecados y sin duda no buscando nada de lo que agrada a Dios, le pregunta el porqué de la pureza sexual, acá están las respuestas, mi hermano. Acá están las respuestas. El Señor es vengador. El Señor me ha llamado. El Señor desecha esto. Y si desecho esto, lo estoy desechando a Dios. A Dios. Pero también usted, si usted se hace esta pregunta como creyente y busca ordenar su vida al respecto en estas cosas, tenga presente, en primer lugar, el Señor es vengador de todo esto. Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Repite la idea el autor de Hebreos en 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dios es vengador, Dios juzga estas cosas. Algunas veces no vemos las consecuencias inmediatas de este tipo de pecado, pero sin duda el Señor se encarga de esto. El Señor se encarga de esto. Puede venir una enfermedad venérea, una aflicción física, la presencia de pruebas, tribulaciones, incluso la muerte prematura de personas, un matrimonio perjudicado, la pérdida de respeto, la pérdida del amor familiar, la pérdida de confianza que luego cuesta reconstruir. Estas son todas consecuencias directas, no que las provoca el Señor, pero sí que están orquestadas en su providencia. Esto no es nuevo para estos hermanos, porque Pablo les dice ahí, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, esto los hermanos lo saben. Pablo se había encargado no solamente de que conocieran el Evangelio, sino cómo debían vivir el Evangelio. Y en segundo lugar, leemos 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto es lo mismo que dice en el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué causa debo ser puro según la voluntad de Dios? Por causa del mismo llamado del Evangelio, hecho por Dios. Lo que significó haber sido convocado por Dios a dejar atrás este estilo de vida que el mundo tiene. Cuando Dios llama a salvación, dijimos al principio, llama a la santidad también. No está separado, mi hermano. Esto es parte del discipulado. Decimos que todo creyente es discípulo de Cristo, es seguidor de Cristo. Y por lo tanto busca agradar a Dios y hacer su voluntad. Si usted se considera cristiano, si usted se considera discípulo de Cristo, va a buscar hacer la voluntad. Y su voluntad es nuestra santificación. Por eso Pablo de nuevo en Efesios, perdón que hoy los hice pasear, pero no lo busque. Efesios 4, versículo 1 les dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Pablo usa muchas veces esa frase, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿De qué manera, mi hermano, ha sido llamado usted al Evangelio? Bueno, ande de esa manera, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, etc. Y más adelante, fíjese versículo 13, ¿para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No debemos escapar de la inmoralidad sexual solo por temor al juicio venidero, sino por gratitud, por asombro al considerar que Dios me ha llamado. Dios me ha llamado, Dios me ha separado del mundo para que seamos su propio pueblo. ¿Se da cuenta? El Evangelio, la luz del Evangelio es tremenda para cambiar el corazón, para que reflejemos aquella imagen moral de Dios que ha quedado, mi hermano, maltrecha por el Edén. Recuerda, desde aquel entonces venimos luchando con esto y Dios está formando un pueblo. La santidad, mi hermano, no debe considerarse una triste represión, algo que, ¿qué está hablando Germán esta mañana? Algo del medioevo, sino un alto privilegio en Cristo. Es un privilegio el que tenemos. El cristiano tiene un privilegio tremendo. Otro paréntesis explicativo, y ya vamos terminando. Acá hay un interesante uso de proposiciones. Volvemos al primario. ¿Recuerda las proposiciones? Ante, bajo, cabe, codo, contra, de. Eso de memoria, pero no sabíamos que eran preposiciones. Ahora lo sabemos. Pero es interesante acá, en el texto griego, en vez de decir no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, dice literalmente no nos ha llamado para impureza, sino en santificación. Es decir, la preposición en sugiere una vivencia actual. Por ejemplo, Romanos 6:4 dice andemos en novedad de vida. En novedad de vida. Mientras la preposición para sugiere el destino, la finalidad. La finalidad. Es decir, en Gálatas 5:13 dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, o para libertad fuisteis llamados. En Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es como si Pablo dijera, ambas opciones, esto de la santidad o la inmundicia, consisten en un camino a recorrer y un destino al que llega una persona. ¿Se da cuenta? El que camina en inmoralidad va a terminar en impureza. El que camina en santificación va a terminar en santidad. Es un andar. El llamamiento de Dios no es solamente a una experiencia de conversión y de regeneración en el pasado y después una entrada al reino y a la gloria futura, sino también una vivencia justa en este tiempo, pura, santa en esta vida. Este es el contraste entre el creyente y el incrédulo. Los gentiles no conocen a Dios y entonces no pueden vivir. Es un estilo diferente de vida. Son dos caminos diferentes. Dos caminos. Por eso, por último, ¿por qué causa debo ser puro según la voluntad de Dios? Porque atenta no contra meras enseñanzas humanas. No es que Germán se le ocurrió esta mañana hablar de y justo cayó en 1 Tesalonicenses 4. No. Esto es contra la voluntad expresa de Dios mismo. Por eso dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Desechar a Dios, desechar el Espíritu de Dios. La norma para la moralidad sexual es de Dios. La norma es Dios mismo. No es una norma de una iglesia determinada, de un grupo de pastores, de algún otro ser humano, no, es Dios mismo el que habló. Dios ha dado a los creyentes el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a esta norma bíblica. Esta es la norma, su voluntad. Lucas 10:16 dice el Señor, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Escucha de nuevo, mi hermano, el que a vosotros oye, le está hablando a los apóstoles. El que escucha a los apóstoles, escucha al Señor. Y el que desecha lo que los apóstoles dicen en su palabra, desechan al Señor. Y el que desecha al Señor Jesucristo, desecha a Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la lógica que está siguiendo el Señor acá. No hay agravio más serio que despreciar lo que Dios dice en su palabra. No hay agravio más serio. Por eso
Hay que tener mucho cuidado. Nuestra sociedad trata el pecado sexual como una trivialidad, como, está todo bien, No, mi hermano, esto es serio para Dios y debería ser serio para nosotros. Por eso hay bromas, hay chistes, hay publicidad, hay doble sentido, todo está impregnado. Creo que así como en la época de Pablo con los tesalonicenses, con los corintios, vivimos en una época altamente sexualizada, lamentablemente. Y en medio de este mundo vivimos nosotros, los creyentes, anhelando la venida del Señor, pero comprometiéndonos a esta voluntad expresa del Señor. ¿Por qué? Porque es un asunto serio, es muy serio. El creyente que le resta importancia a esta inmoralidad está desestimando la voluntad revelada de Dios y es un serio agravio contra el Señor. Entonces, Dios es vengador de todo esto. Dios se encarga de sus hijos. Concluyendo, el Espíritu que mora en el creyente, dice ahí, es el Espíritu Santo. Entonces cualquier práctica inmoral en nuestra vida, mi hermano, es una incoherencia. El Espíritu se llama santo no solamente porque es santo, sino porque nos es dado precisamente para llevar a cabo nuestra santificación. El creyente tiene el Espíritu Santo, entonces el creyente puede ser santo. Si Pablo hubiera dicho que rechaza esto, rechaza al Dios santo, habríamos entendido bien la idea. Nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Y si nos rebelamos contra la santidad, nos rebelamos contra Dios. Es bien claro. Esto es cierto. Pero el apóstol va más allá. Dios no solamente es santo en sí mismo, sino que desea compartir su santidad con nosotros. Esto es precioso. Y para ello nos ha dado su Espíritu Santo. Tremendo lo que ha hecho Dios en el Evangelio. Por eso recibir el Espíritu Santo es la única manera de poder vivir en santidad. Vuelvo a repetir esa idea. Recibir el Espíritu es la única manera de poder vivir en santidad. Y la única manera de recibir el Espíritu Santo es por medio de entender el Evangelio, de reconocer uno su condición caída, su condición en pecado, su muerte espiritual, y correr a la cruz. Esa es la única manera de que Dios le dé el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, el incrédulo recibe el Espíritu Santo, perdón de pecados y vida eterna. Mientras tanto, el incrédulo no puede vivir esta santidad. Imposible. Imposible. Si al cristiano le cuesta, imagínese el incrédulo. Imposible. Dios, el Espíritu, es quien lleva a cabo nuestra santificación. Lo dice ahí Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es solamente así. Dios lleva a cabo esto. Nadie puede vivir para Dios en la carne. Nadie puede. Nadie puede. La persona no regenerada va a cumplir inevitablemente los deseos de su carne. Solamente la persona guiada por el Espíritu puede vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Solo la ley del Espíritu de vida de Cristo puede librarnos del poder destructor del pecado. Solamente. Porque el Espíritu, dice ahí, es santo. Y nadie que tenga el Espíritu puede permanecer indefinidamente en el pecado. Nadie. Nadie. A la larga existe una profunda incompatibilidad entre vivir como creyente en Dios y practicar la inmoralidad. Ahí no se puede. El Espíritu Santo no puede convivir con la inmundicia. No puede. A causa de la presencia del Espíritu en su vida, mi hermano, todo verdadero creyente anhela ser santo. Quien no anhela ser santo
no conoce a Dios. Quien no anhela ser santo no conoce a Dios. Algunas cosas muy breves para concluir. Mi hermano, Dios no es un Dios que exige lo imposible o lo absurdo. Lo que Dios pide es justo, es alcanzable, y lo que es principal es para nuestro bien. Es para nuestro bien, para el bien del creyente. Pablo mismo ya nos ha dicho 3 razones de peso por las que es factible vivir entonces en santidad. Porque Dios va a castigar, es vengador, va a castigar a los inmorales. En segundo lugar, porque el llamamiento de Dios nos compromete con la santidad, no con la inmundicia. En tercer lugar, porque el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Y a esto uno puede añadir, Pablo añade implícitamente una 4ª razón en los versículos siguientes que vamos a estudiar el próximo domingo, porque Dios nos provee de hermanos que nos aman y que nos apoyan en el camino, que nos exhortan, que nos animan, que nos amonestan. Ahí Pablo lo dice, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Podemos decir entonces 4 factores hacen posible una vida de santidad sexual. Aún en el siglo XXI. Parece como imposible, parece utópico. En primer lugar, el temor de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios. En tercer lugar, el poder del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, el amor fraternal. ¿Qué voy a buscar consejo en el mundo, entre los incrédulos, acerca de mi sexualidad? No, lo tengo que buscar en la palabra de Dios y en mi comunidad de fe, entre mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han recibido el mismo Espíritu Santo que nos está guiando en este camino que es muy diferente al del mundo. Cuanto más conocemos, cuanto más le conocemos a Dios, cuanto más le amamos a Dios, más vamos a querer obedecer a Dios. Entonces vemos esta estrecha relación entre la santidad y la comunión con Dios. Hay una santidad, hay una comunión con Dios, hay una comunión con nuestros hermanos, y vemos que la carnalidad es incompatible con estas relaciones. Incompatible. Y una última cosa, para dar una nota de esperanza. En esta vida, mi hermano, nadie alcanza la perfección. Nadie alcanza la perfección, por eso vamos a ser glorificados. Si fuéramos glorificados o si tuviéramos gloria en nosotros mismos, no necesitaríamos esta necesidad de glorificación. Pero esto no significa, o no quiero justificar con esto, lentitud en nuestro crecimiento, no quiero justificar caídas, no quiero justificar estancamientos, pero sí para que afrontemos este reto de la santidad con realismo y con el principio de buscar agradar a nuestro Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Terminamos leyendo Gálatas, capítulo 5. Luego vamos a orar. Damos gracias a Dios de que su palabra es tan clara, y no solamente eso, sino que el Señor nos ha dado este precioso recordatorio, precioso, a la luz de todo lo que hemos hablado. Recuerde, esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, le está hablando a los cristianos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Nuestro Dios, tú nos conoces. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra mente, nuestro andar. No te podemos engañar, en absoluto. No te podemos engañar. Es ridículo, Señor, pensar que a la luz de tu palabra, a la luz de tu santidad, a la luz de tu voluntad, Señor, querramos engañarte. Por eso muchas gracias por Jesucristo, porque en Él el creyente se refugia para no solamente recibir el perdón de pecados, sino también para recibir el poder que necesita para vivir esta santidad que tú reclamas, Señor. Gracias por Jesucristo, porque ha cambiado nuestros afectos, ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado el propósito por el cual ahora vivimos. Queremos agradarte, Señor. Ayúdanos. Conoces que somos polvo, que somos nada. Necesitamos tu auxilio y gracias por habernos dado tu auxilio por medio del Espíritu Santo. Porque es Él el que nos recuerda tus palabras, es el Espíritu Santo el que ordena nuestra vida por medio de tu palabra inspirada, Señor. Gracias por esta preciosa carta, estas advertencias, estas exhortaciones que nos sirven para ordenar nuestra vida. Señor, si estamos caminando bien, Señor, gracias por sostener nuestra vida, no son méritos nuestros. Padre, si hay algún hermano que está luchando con esto, Padre, sostén su vida, alienta su vida, su corazón, para seguir las pisadas de Cristo. Aliéntalo, Señor, ayúdalo. Necesita, sin duda, del accionar de tu Espíritu Santo para seguir obedeciendo lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Pero qué tremendo pensar en aquellos que no te conocen. Es imposible vivir en pureza en medio de este mundo para aquellos que no te conocen. Porque siguen la corriente de este mundo, siguen el desenfreno de disolución de este mundo. No tienen otra forma, no conocen otra forma de vivir, Padre, pero rogamos, clamamos, Señor, que el Evangelio les sea de luz para sus vidas, Señor, para que ellos puedan abrir sus ojos y ver en la inmundicia en que el pecado nos ha metido, Señor, que somos responsables de eso, Padre, pero que tú has dado a tu Hijo. Has dado la justicia perfecta por amor a pecadores que te rechazábamos, que desechábamos tu verdad, Señor. Gracias por Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma ni siquiera de poder hablar contigo si no fuera por Jesucristo. Por eso, Padre, rogamos, santifica a tus hijos.
de la forma que quieras, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos y vas a actuar, vas a obrar. Tú te encargas de tus hijos, de tu pueblo. Y Padre, rogamos también por esos corazones que no te conocen. Quiebra ese duro suelo, obra salvación, porque solamente a través de esta salvación, de este señorío de Cristo, ellos van a poder vivir esta santidad que tú reclamas a tu pueblo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades. Señor, acompáñanos el resto de este tiempo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.